ensayo que analizaremos es el del politólogo Martín Tanaka y se llama El pez fuera del agua, si Vargas Llosa hubiese derrotado a Fujimori, 1990-1995. En este ejercicio contrafáctico se plantea cómo hubiese sido un gobierno de Mario Vargas Llosa. Pero antes, recordemos la historia real. 1989. Eran los últimos meses del primer gobierno de Alan García. En medio de una profunda crisis económica y social se realizaba la campaña presidencial. Los partidos tradicionales estaban muy desprestigiados a ojos de la opinión pública y por ende era lógico que los candidatos con mayor fuerza fuesen los llamados independientes. Mario Vargas Llosa, líder del movimiento Libertad, era el favorito de la opinión pública. El movimiento Libertad tenía un local en Magdalena del Mar. Sin embargo, su primer congreso en abril de 1989 se realizó aquí, en el Colegio San Agustín. Mario Vargas Llosa, que por ese entonces vivía la mayor parte del tiempo fuera del Perú, fue siempre un escritor con posición política. En los años 80, su postura liberal lo impulsó a criticar regímenes en América Latina que él consideraba autoritarios y dictatoriales. En 1987 tomó una audaz decisión: volver al Perú e ingresar a la vida política como protagonista. El Movimiento Libertad nació en 1987 y en agosto de ese año su líder, Mario Vargas Llosa, convocó a un mitin multitudinario que se realizó aquí en la Plaza San Martín para expresar su enérgico rechazo a las pretensiones del gobierno de entonces de estatizar la banca y el sistema financiero. Tras largas conversaciones, Mario Vargas Llosa, Fernando Belaúnde Terry y Luis Bedoya Reyes acordaron que Libertad se integre a los partidos Acción Popular y al Partido Popular Cristiano en 1989 y así se crea el Frente Democrático, que la prensa bautizó luego como Fredemo. El Frente Democrático participó en las elecciones municipales y presidenciales, siendo Mario Vargas Llosa, nuestro Nobel, el candidato a la presidencia. Vamos. Los otros candidatos a la presidencia fueron Henry Piz, de Izquierda Unida, Alfonso Barrantes, de Izquierda Socialista, y Luis Alva Castro, del Partido Aprista. Además de ellos, tentaban suerte candidatos pequeños, entre los que estaba un hijo de inmigrantes japoneses, nuevo en política. Se trataba del ingeniero agrónomo Alberto Fujimori, candidato de la también bisoña agrupación Cambio 90. Yo parto de lo siguiente, ¿no? Si uno mira el contexto de la época, uno le revisa la prensa en esos años, en esos meses, uno saca una conclusión muy clara. Nadie esperaba que Alberto Fujimori ganase la elección de 1990. Ese fue un resultado totalmente inesperado. Entonces, por ahí parte el contrafáctico. Vargas Llosa corrige sus errores de campaña y gana la elección. Y el candidato alternativo, Alberto Fujimori, un candidato sin experiencia, sin recursos, pierde, como hubiese sido lo más lógico, ¿no? Durante gran parte de la campaña, Mario Vargas Llosa lideró las encuestas holgadamente. Realizó una millonaria y para muchos contraproducente campaña publicitaria inédita en el país, con el apoyo de la mayoría de los líderes de opinión de ese entonces. Su propuesta se basaba en el liberalismo económico, el respeto a las instituciones y a los derechos del ciudadano.
Recordemos que eran tiempos de profunda crisis y él planteaba corregir esa situación con medidas económicas drásticas, pero necesarias. Por ejemplo, errores de campaña, dar un mensaje demasiado radical, demasiado soberbio, ¿no? Yo creo que eso es lo que hizo que el candidato Vargas Llosa, que punteaba en todas las encuestas, semanas antes de la elección, pues perdiera votación. Confiado en su triunfo, Vargas Llosa fue demasiado frontal. Como él mismo ha dicho, no era un político. Le faltó utilizar las tácticas propias de la política. Además, sus oponentes le hicieron una anticampaña tildándolo de candidato de los ricos, de los empresarios. Creció el temor en la población por las severas medidas económicas que Vargas Llosa anunciaba para frenar la hiperinflación. Se decía que estas provocarían mayor pobreza en el pueblo peruano, especialmente entre los más humildes. Fujimori, en cambio, prometía no tomar medidas radicales en economía. Ese es un ensayo que busca discutir una idea, y esta es la idea de Vargas Llosa, el movimiento Libertad, la aplicación coherente de un programa, no esta figura pues más bien que hubo de Fujimori, que entra prometiendo lo contrario de lo que luego hace. Sin ninguna opción de triunfo, el APRA apoyó a Fujimori. Por su parte, la izquierda peruana no pudo articular una candidatura cohesionada y fuerte como lo había hecho en las presidenciales anteriores. Llegadas las votaciones, el Fredemo resultó ganador en primera vuelta, pero no pudo alcanzar la mayoría requerida. De esta forma, ocurrió lo inesperado. Irían a una segunda vuelta los dos candidatos con mayor votación. Vargas Llosa se enfrentaría a la sorpresa que arremetía desde abajo, Alberto Fujimori. El resultado de esa jornada fue categórico. El 62,4% de los votos le correspondieron a Fujimori, mientras que Vargas Llosa solo llegó al 37,6%. Contra todo pronóstico, el casi desconocido Alberto Fujimori se imponía sobre el afamado novelista. Pero ojo, hay que acordarse que Vargas Llosa ganó la primera vuelta, ¿no? Solo que perdió la segunda, ¿no? Entonces creo que corrigiendo esos errores, Vargas Llosa podría haber ganado con mucho más margen la primera vuelta, y eso podría haber hecho que ganara también la segunda, ¿no? Y aquí empieza el contrafáctico de Martín Tanaka. Si Vargas Llosa hubiese derrotado a Fujimori y alcanzado la presidencia en 1990. Tanaka plantea un gobierno que frenaría la hiperinflación, derrotaría al terrorismo e insertaría al país en los mercados internacionales. Pero al mismo tiempo lo considera un gobierno de paradojas y contrastes. Por un lado, se habría conseguido una relativa prosperidad económica, pero por otro, el Vargas Llosa presidente nunca hubiese sido demasiado popular, ni tampoco hubiese tenido mano dura frente a los crímenes de derechos humanos que se cometieron en los años 80. Su entorno, ¿no es cierto?, más que él, era percibido como muy criollo, muy blanco, muy oligárquico, muy de clase alta, muy desconectado del sentir popular,
y es precisamente por esa razón que Fujimori le ganó. Entonces yo sí creo que no es especular demasiado pensar que eso le hubiese pasado factura a Vargas Llosa presidente, y muy probablemente nunca hubiese sido un presidente popular, ¿no? En el plano internacional, Tanaka compara este hipotético gobierno de Vargas Llosa con otros gobiernos sudamericanos de la década de los 90. Gobiernos que implementaron exitosamente reformas orientadas al mercado, privatizando empresas públicas y reduciendo el papel del Estado. Gobiernos como los de Carlos Menem en Argentina, Víctor Paz Estenssoro en Bolivia y Fernando Henrique Cardoso en Brasil. Perú vivió una crisis económica gravísima con un proceso hiperinflacionario. ¿Qué hubiese hecho Vargas Llosa? La respuesta hay que encontrarla en otros países que en más o menos los mismos años también tuvieron procesos hiperinflacionarios. Brasil, Argentina, Bolivia. ¿Y qué es lo que todos hicieron? Hicieron algo muy parecido a lo que Alberto Fujimori hizo. Lanzaron un programa de ajuste muy drástico para cortar la inflación y estabilizar la economía a pesar de los altos costos sociales que eso tuvo, ¿no? Entonces muy probablemente Vargas Llosa hubiese hecho eso y hubiese después aplicado una reforma neoliberal al igual que hizo Alberto Fujimori, ¿no? La diferencia que plantea Tanaka es que los partidos y gobernantes de esos países sudamericanos acabaron siendo populares y hasta reelegidos. En el caso peruano, Vargas Llosa no se hubiera decidido por la reelección y el Fredemo se hubiese desestructurado. Esto hubiera terminado siendo una tendencia singular en el contexto latinoamericano. Pero eso sí, según el planteamiento de Tanaka, Vargas Llosa, a diferencia de Fujimori, hubiese gobernado fortaleciendo y respetando las instituciones, mostrando así una actitud distante a la del autoritarismo del régimen fujimorista. Mientras que Vargas Llosa es un liberal más doctrinario, ¿no? Que muy probablemente hubiese intentado gobernar entonces respetando las instituciones, tratando de construir y fortalecer instituciones. Entonces nos hubiéramos parecido mucho en lo económico, pero sí hubiésemos seguido un camino muy diferente en lo político e institucional, ¿no? A pesar de una gestión relativamente exitosa, acabado su mandato, Vargas Llosa no hubiese intentado la reelección. ¿Por qué? ¿Acaso se sabía impopular? ¿O tal vez deseaba volver a la literatura? Vargas Llosa hubiese intentado reelegirse, tal vez, ¿no? Pero en su caso, al no ser un político profesional y ser un literato, seguramente lo hubiese pensado que 5 años era suficiente y después debía volver a la literatura, ¿no? Entonces pienso que él no se hubiese presentado a la reelección, ¿no? Y siguiendo con las especulaciones, un literato, un novelista que se mete a la política y tiene una gestión un poco controversial, muy probablemente no hubiese ganado el premio Nobel